Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ventana Abierta. Hoy nos toca hablar con un hombre de un municipio de costa y de campo, igual que el nuestro. Tiene costa y tiene campo. Un municipio turístico, pero a la vez con mucha raigambre, muy costumbrista. El municipio de Mogán. Estamos hablando con el candidato del Partido Socialista Obrero Español de Mogán, Artemi Artiles Moraleda. Bienvenido. Bien hallado. Artemi Artiles Moraleda, que nace dónde y cuándo, si se puede decir. Sí, no hay problema. Yo nazco el 31 de mayo de 1979 en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde estaban los grandes hospitales en esa época, de Mari Carmen Moraleda y Carmelo Artiles, que son mis padres, y desde ahí empieza la andadura vital del que les habla, ¿no? Año 1979, primeros ayuntamientos democráticos, el año de la primera legislatura democrática de los ayuntamientos, 1979. Naces en el seno de una familia y además, en esa época, tu padre fue presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Carmelo Artiles. Cierto. Del año 82 al año 91 él estuvo por esos lares. Fuiste creciendo viendo una persona que entraba y salía por la puerta y tú decías, ¿y este hombre? ¿Verdad? Prácticamente. Fueron los inicios es la vida del político, ¿no? Del político, además. ¿Qué te comentan la gente que está alrededor? Bueno, pues tu padre es tu padre, ¿no? Y claro, pero los que están alrededor de él, ¿qué te comentan de él, de esa época? Además, una época en la que había que buscarse la vida prácticamente, ¿no? Al menos eso es lo que cuentan los políticos de los ayuntamientos de aquí, ¿no? Que no cobraban nada, que iban después de su trabajo. Y hablando de un cabildo de Gran Canaria a principios de los 80, eso debe ser demoledor, el trabajo, ¿no? La primera vez que entra mi padre se le conoce, me preguntas qué me dice en su entorno. Era él el hijo del aparcero, ¿no? Que consiguió estudiar gracias a la iglesia, en este caso, en los seminarios, que era la única oportunidad que tenían en ese entorno, entonces los que no tenían recursos para desarrollar sus estudios. Por lo tanto, el hijo del aparcero que llega a ser presidente del Cabildo, la primera legislatura prácticamente, y buenos recuerdos. Yo creo que no pasa el día en el que cuando me reconocen de quién soy hijo, no me dicen una anécdota u otra, y siempre positiva. Yo creo que eran otros momentos de la política en la que se estaba empezando todo. Como bien dices, tanto la estructura de la administración, después de una etapa franquista que fue drástica en ese sentido, yo creo que eran momentos bonitos en los que la política se sentía. Los que hacían política tuvieron que sufrir las represalias de lo que todos sabemos, ¿no? Y a día de hoy nosotros heredamos esa política con mayúsculas y esperemos poder seguir haciéndola con toda la responsabilidad que implica haber tenido los predecesores que hemos tenido. Vale. Artemi Artiles, vamos a conocerle un poco más y vamos al lado humano, porque después vamos a entrar en lo farragoso que es la política. ¿Qué profesión tienes, Artemi? Yo acabé la carrera de licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y tuve la suerte de que en la época que yo acabé, en el 94, pues era una etapa 94-97, en esa etapa pues había posibilidades y movimientos para la hora de entrar a trabajar. Yo, antes de acabar la carrera prácticamente, pasé unas oposiciones de la banca, en este caso del BBVA, y desde ese momento tuve que esperar a terminar todas las asignaturas de la carrera e incluso hacer algunos estudios que hice de inglés posteriores, y nada más terminar me incorporé al banco. Te dije que en el 97, las fechas me han jugado una pasada, ¿no? Pero en principio yo empiezo en el 97, acabo en el 2004 la carrera, y en el 2004 es cuando empiezo a trabajar en el BBVA, nada más terminar la misma. O sea, la experiencia profesional que tengo es en la banca, después de una carrera de Administración y Dirección de Empresas. Lleno. Vale. Te coge el principio de este milenio. Además, que en Mogán a ustedes les coge con una mayoría absolutísima del Partido Popular en aquel entonces. ¿Cómo lo viviste?
Cierto, no es menos cierto que en esa etapa, por los estudios, yo no residía habitualmente en Mogán, sino mi padre tenía que bajar todos los fines de semana de Dios, íbamos a Mogán, pero cierto es que entre semanas estaba uno en Las Palmas y en este caso, pues entre eso, el trabajo que era la banca y otra de mis aficiones que era la lucha canaria, que estaba comprometido en ese momento, pues no tenía mucho tiempo para centrarme de lleno en lo que era en la vida política del municipio de Mogán. Pero sí es cierto, en el año 2002-2003 empezó una mayoría absoluta del Partido Popular que se mantuvo en Mogán hasta el año 2015. Tú estás muy vinculado a nuestro deporte vernáculo y es cierto que en aquel entonces estaba vinculado a alguna junta directiva. ¿Puede ser? Cierto, yo fui luchador del Club de Lucha de Arguineguín y directivo, y después Barranquera, Manuel Trujillo. Manuel Trujillo, no, en este caso yo fui con José Trujillo Barranquera sí, Huarto. Un hermano, sí, sí. Fue el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria, y para ese proyecto contó conmigo para llevar las arcas de la federación. Por lo tanto, fui el tesorero de la Federación de Gran Canaria en esa época, y yo creo que fue donde empecé a coger el gustillo a esto de manejar o gestionar los dineros públicos por el bien, en este caso era de la lucha canaria, y más adelante fue por el bien de los vecinos y vecinas. Y por el bien de los vecinos y vecinas, ¿cómo llegas al Partido Socialista de Mogán? Hombre, tú mismo has dicho que mi padre, aunque nació en los Altos de Guía y fue siguiendo con mis abuelos, con Basilita y Juanito, la senda de los aparceros, ¿no? Que era Guía, después pasaron también por el cruce de Arinaga y finalmente se asentaron en la campaña o en la zafra del tomate en Arguineguín, en este caso. Mi padre siempre ha tenido una destacada, la familia hemos tenido un destacado sentimiento socialista, y de ahí es que en ese momento la que era líder del partido en Mogán, Pino González Vega, pues me propuso acompañarla en el proyecto, y obviamente yo consideré que era el momento en el que tenía que dar un paso al frente para defender los ideales en los que estaba convencido, y ahí empezó todo. El año 2015 fue la primera vez en la que me presento en política de la mano de Pino González en la candidatura a la alcaldía de Mogán. Y entre ustedes, los socialistas moganeros y Ciuca, si no me falla la memoria, quitan esa mayoría absoluta que tenía el PP y los mandan a la oposición. Es decir, que cogobernaron con la actual alcaldesa, la que hoy es actual alcaldesa. Sí, el PSOE de Mogán en el 2015 conseguimos dos concejales, justamente uno le faltaba al partido más votado, que en este caso era el de la actual alcaldesa, para conseguir la mayoría absoluta, y nosotros, siendo consecuentes, la compañera Pino y yo, con el lema que habíamos tenido en campaña, que era de cambiar Mogán, un cambio después de 12 años de mayoría absoluta del Partido Popular, en aquel momento, viendo la realidad y analizando todas las opciones, se optó desde el Partido Socialista por apoyar el partido más votado en este caso, que era el de la actual alcaldesa, y entramos a formar parte del gobierno de Mogán en la legislatura 2015-2019. ¿Y qué ocurre a partir de 2019 en esta última legislatura, 2019-2023, donde esta mujer, Onalia Bueno, con este partido obtiene la mayoría absoluta? Parece ser que a usted lo criticaron en la época que ellos gestionaron mediáticamente el tema de la inmigración, la llegada de pateras, etcétera, etcétera. Se dijo que Artemi, ¿dónde estaba Artemi, no? ¿Dónde estaba Artemi? Eso fue después ya de las elecciones de 2019, ¿no? Primero en el 2019, es que agradezco que me haga esa pregunta porque me han criticado mucho por ahí, yo no solo a Artemi, sino al Partido Socialista en general. Llega el 2019, Ciuca saca la mayoría absoluta, y nosotros desde el PSOE, viendo cómo se habían desarrollado la precampaña, la campaña electoral, en la que desde esta formación muy afín a Coalición Canaria se criticó demasiado al Partido Socialista, considerábamos que era contrario a una buena relación que pudiéramos tener con ellos. Por lo tanto, decidí en este caso, porque era yo el portavoz, que al ellos tener una mayoría absoluta, se la íbamos a respetar,
nos mantuvimos y nos hemos mantenido durante estos 4 años haciendo una oposición responsable y en positivo, porque es lo que dijimos a los vecinos y vecinas al principio y es lo que hemos mantenido. La otra pregunta que me lanza es en relación a la crisis migratoria. Yo creo que uno de los factores que más han resaltado negativamente, por desgracia, en esta legislatura, ¿no? Lo que pasó en Arguineguín en el año 2020, pues 2019, pues a nadie nos gusta. A nadie nos gusta porque es el reflejo de una realidad que tenemos ahí, la realidad de la desigualdad de la condición humana, la desigualdad entre el primer continente y en este caso el continente africano, que va a hacer que personas, niños y niñas, arriesguen su vida para buscar un futuro mejor. Y yo, como portavoz del Partido Socialista en Mogán, en el pleno, antes de las escenas que todos vimos en el muelle de Arguineguín, cuando simplemente lo que habían eran pateras acumuladas en el muelle, yo presenté un ruego en el pleno exigiendo que no se hiciera política del mal de estas personas que venían en patera, porque poco menos que iban, cuando consiguieron, a través del gobierno de Canarias, porque quien retiró las pateras que había allí, al cabo, era Puertos Canarios, que depende del gobierno de Canarias. Correcto. Cuando se consiguen sacar esas pateras, pues se van a sacar fotos como si fuera un trofeo. En ese momento ya dije yo que pedía encaizadamente a la corporación que no se hiciera política con la migración, que no se hiciera política con el dolor de las personas. Y por desgracia, yo creo que en Mogán, con la crisis migratoria, criticando y siendo también fiscalizadores de que hubieron cosas que se hicieron bien, hubieron cosas que se podrían haber hecho mejor, siendo consciente de esta realidad, lo que no era de recibo era hacer política con ese sufrimiento humano, hacer política con aquellos niños que estaban en el muelle de Arguineguín, hacer política con aquellas madres, verter lágrimas a la par de que se exigía a los hoteles que no acogieran a los migrantes en una situación extrema, que los hoteles no son el sitio para recoger migrantes, por supuesto, pero estábamos en medio de una pandemia, que los hoteles estaban cerrados, y qué menos que darle un cobijo, por lo menos digno a esas personas, hasta y tanto se restituyera la situación normal, que debiera ser que estuvieran en centros de acogida, centros de recepción de migrantes, como están a día de hoy, también hay que decirlo, por una buena gestión del gobierno de Canarias. Hubo gente que se tiró manos a la cabeza, sobre todo responsables políticos, pero al final la realidad ha demostrado que no pasó nada. Al margen de esta crisis migratoria, ¿cuál es la radiografía, digamos, del Mogán actual, del Mogán de esta última legislatura, del Mogán entre 2019 y 2023? Yo la definiría como que Mogán tiene una ventaja competitiva con el resto de municipios a nivel turístico, que es el clima que tenemos. Lo siento, estamos aquí en Ingenio, pero Mogán tiene el mejor clima del mundo. Es cierto. Y eso hay que ponerlo siempre en valor. ¿Por qué? Porque la cantidad de visitantes que nosotros recibimos al año implican que con la estructura del propio ayuntamiento no podemos dar en muchas ocasiones los servicios que esa recepción de visitantes implica. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos ayuda de otras administraciones. Necesitamos llevarnos bien con el Gobierno de Canarias, con la parte de turismo del Gobierno de Canarias, con el Cabildo de Gran Canaria y con el Gobierno del Estado. Y qué decir de Europa con la cantidad de fondos europeos que vienen. Y yo creo que en esta legislatura a Mogán se le ha tratado bien desde esas administraciones. Por cierto, muchas de ellas gobernadas por el Partido Socialista, por el PSOE. Y yo creo que esa es la línea que hay que mantener. Si queremos seguir recibiendo fondos para mantener a Mogán como un destino turístico de primera calidad, a la vez que diversificar la economía para que no solo sea turismo, sino también, antes en la introducción comentabas que es un municipio de costa y montaña como este. Pues tenemos que cuidar a los que trabajan en la costa, que son los marineros, y a los que trabajan en las montañas, que son los que nos cultivan esos mangos y esos aguacates que tienen renombre del municipio de Mogán. Y en eso hay que centrarse, en evitar la crispación y evitar el enfrentamiento con otras administraciones por el simple objetivo de rascar un puñado de votos. Tenemos que llevarnos bien con el Gobierno de Canarias, esté quien esté.
tenemos que llevarnos bien con el Cabildo de Gran Canaria, esté quien esté, y tenemos que llevarnos bien con el gobierno de España y con el gobierno que rige en Europa, porque de ahí vienen las perras, como se suele decir, para poder dignificar un destino turístico como es Mogán, para poder defender a nuestros pescadores, a nuestros marineros, también defender a nuestros agricultores y darle una vida digna y un cuidado digno a nuestros mayores en el municipio. ¿Qué decir de dotar de vivienda para los jóvenes de Mogán? Que si tú me preguntaras a día de hoy cuál es la mayor preocupación que hay en mi municipio, es la falta de vivienda. ¿Por qué? Porque si somos la envidia, que todos quieren venir a Mogán, somos la milla de oro turísticamente hablando, ¿vale? De la isla, eso implica que los precios de alquiler, los precios de la vivienda se disparan por los suelos. Ante esa realidad, y la realidad de queremos que nuestros hijos, nuestros familiares sigan viviendo en el municipio, es imprescindible dotar de vivienda pública al municipio. Artemi Artiles tiene una cualidad que se le pide a muchos políticos, que es la diplomacia. Es la mano tendida para saludar y la mano tendida para pedir. ¿Vale? Lo acabas de resumir todo en eso de llevarse bien con otras administraciones que son las que te van a ayudar a tener a tu municipio pues en lo más alto. Artemi, si llegas a gobernar, ¿qué es lo que harían los socialistas de Mogán que no se ha hecho de aquí para atrás? No vale decir que montamos un estudio cinematográfico en Mogán o que vamos a poner... Que también. Bueno, pues podría ser, ¿no? Pero bueno, ¿qué harían los socialistas de Mogán si llegan a gobernar en esta legislatura? Nosotros los socialistas de Mogán lo tenemos claro. Nuestras políticas se tienen que centrar en las personas. Y eso puede ser utópico, ¿no? Centrar en las personas, pero concrete. Centrar en las personas es escuchar al vecino y a la vecina de Mogán. Que si hay un problema, no solo escuchar cuál es su problema, sino escuchar también al vecino cuál es la solución o la alternativa que ellos mismos nos dan para resolver ese problema. Después, como mandatarios públicos, tendremos que tomar la decisión que consideremos más adecuada a los recursos del ayuntamiento. Pero la realidad o todo el eje de nuestra política debe de centrarse en eso, en poner a las personas en el centro de la vida pública. La vivienda, un envejecimiento digno a nuestros mayores que pueden estar disfrutando en un centro de día, en un centro de mayores, lo más cercano posible para que los familiares podamos ir a visitarlos, es fundamental. Aquellos que tienen algún tipo de necesidades especiales, también dotarlos de las infraestructuras necesarias, porque al final eso es lo que hace comunidad. Claro. Si tú tienes una persona mayor que tienes que cuidar, te va a quitar tu tiempo vital para dedicarla al municipio. Y eso es la base, yo creo que de una estructura piramidal en la que todos dependemos de todos y las administraciones estamos para representar al vecino, no para dejar la humildad a un lado como algunos parece que están haciendo en las últimas semanas. Aquí el que decide es el vecino y se sabrá el 28 de mayo, ni antes ni después, el 28 de mayo con el voto que decidan. Y por muy bueno que seamos cualquiera de nosotros, hay que ser humildes y no colgar la piel del oso antes de cazarlo. Aquí tenemos que exponer cuáles son nuestros programas sin ir contra nadie. Yo creo que es la esencia de la política, ¿no? Estamos hablando de que si vamos a poner el centro en las personas, nosotros tenemos que equipararnos a esas personas. No somos más que nadie. Somos todos los que decidimos. Por eso, si me preguntas cuál va a ser el eje fundamental del Partido Socialista si alcanzamos, que lo vamos a hacer, la alcaldía del municipio de Mogán, es poner nuestro eje en las políticas para y por las personas de Mogán. Los vecinos y las vecinas. Los vecinos y las vecinas que durante estos años, claro, porque estar en la oposición, esa labor fiscalizadora, requiere de lo que antes comentaba, ¿no? De ese feedback, de ese análisis DAFO continuo y constante, ¿no? Esa retroalimentación. ¿Qué es lo que les dicen los vecinos y las vecinas? ¿Qué es lo que les han dicho durante estos 4 años para llegar a esta conclusión tan contundente que son las políticas sociales? Es verdad lo que acabas de decir. Si no se logran todos esos servicios, la comunidad se desintegra. ¿Qué es lo que les han dicho?
Yo creo que es eso. La gente lo que quiere es que se le resuelvan sus problemas diarios. Vale. Que nos dejemos de críticas, que nos dejemos de peleas. Que no quieren grandes cosas, ¿no? Que no queremos ese circo mediático Claro. que se ve en la televisión de unos partidos contra otros, que tenemos que llevarnos bien y al fin y al cabo lo que hay que hacer es resolver el problema del día a día. La luz de la calle, el alumbrado, el alcantarillado, la vivienda pública. Vuelvo a reiterar que es uno de los mayores problemas. Mi hijo se tiene que ir de Mogán, nos dicen, porque no encuentra una casa de alquiler de menos de 600, 700 euros. Yo creo que son matices que muestran por dónde tenemos que ir caminando, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Y es el feedback que tú nos planteas, ¿no? Los marineros nos dicen, cada vez hay más leyes, nuestros hijos ya no pueden subirse en el barco como hace 40 años y aprender de nuestra profesión. Pues entonces hay que ponerle estudios gratuitos para que los hijos, si no pueden aprenderlo in situ en el barco, lo aprendan en las academias en este caso, ¿no? Que no es lo mismo, pero hay que asumir a lo cual es la normativa vigente. Pues eso, extrapolarlo a todos los sectores. Seguir apostando por la formación. Si somos uno de los principales destinos turísticos de la isla de Gran Canaria y de Canarias en general, hay que aprovecharlo también para que sea una de las principales salidas laborales de nuestros jóvenes. Y eso solo se consigue por una vía, que es la de formarlos específicamente para esos puestos de trabajo. Y ese es el día a día, ese es el feedback que recibimos de los vecinos. Vale. Para ir terminando, a mí me gusta comprometer a los invitados, sobre todo cuando se trata de política, ¿no? Tú sabes que ya hoy en día las mayorías absolutas son difíciles de lograr, difíciles. Y es verdad que todo el mundo parte y quiere ganar y quiere sacar la mayoría absoluta. Pero bueno, en caso de no lograr una mayoría absoluta y tener que pactar, ¿ustedes tienen alguna línea roja o no se ha hablado nada de eso en los socialistas de Mogán? Hasta ahora las líneas rojas no había que sacarlas a la luz porque no se presentaban a nivel municipal. La única línea roja que tiene Artemio Artiles, la única línea roja que tiene el PSOE de Mogán a día de hoy es pactar con la extrema derecha que concurre a las elecciones. Esperemos que los vecinos y vecinas ni siquiera le den la representación porque consideramos que es lo que tiene que abolirse de la política actual. Más allá de eso, la línea roja del PSOE de Mogán no hay ninguna. Todo lo contrario, no tenemos fronteras en nuestra formación. Cabe, y más a nivel municipal, cualquier opinión, cualquier idea, cualquier aportación que se pueda hacer a nuestras políticas del día a día serán bienvenidas. Por eso nosotros no estamos cerrados a ninguna política de pactos, porque nuestro pacto, el fundamental, a partir del 28 de mayo, va a ser con los vecinos y vecinas de Mogán, defendiendo los pocos, muchos o muchísimos votos que consigamos ese día. O sea, remar juntos para llegar a buen puerto. Eso sería un leitmotiv importante. Y más siendo un pueblo marinero, yo creo que viene como anillo al dedo. Por eso lo dije. Lo hice así de repente, a veces improviso. Artemio Artiles, Moraleda, esta es tu cámara. Si quieres despedirte de tu gente y desearte toda la suerte del mundo, igual que a todos los demás. Pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Yo creo que hemos venido a demostrar cuál es la política que estamos dispuestos a hacer los socialistas en el municipio de Mogán, que como dice nuestro lema de campaña es siempre en positivo. Siempre, porque hablabas antes del año 79, desde ese año siempre se ha presentado el PSOE con sus siglas en el municipio de Mogán. Y en positivo porque siempre hemos entendido que la política debe hacerse así, sin crispación, buscando consenso, en positivo. Muchas gracias a Artemio Artiles Moraleda y espero encontrarte en una próxima ocasión pues en otra tesitura más positiva. Será un placer, un placer. Encantado. Y a todos ustedes pues emplazarles a una nueva edición de Ventana Abierta. Sean felices.